Señor, seguimos con este culto, Señor. Y es tu palabra. Y, Señor, nosotros somos templo del Espíritu Santo, Padre. Señor, dame la capacidad para poder, Señor, hablar, Señor. Para poder, Señor, extender lo que tú realmente has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús, con una sola finalidad, Señor. En primer lugar, que tú te glorifiques. Y en segundo lugar, fortalecimiento, Señor. Fortalecimiento, Padre, del pueblo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, predicamos sobre el estanque de Betesda. Y antes de seguir brevemente, vamos a compartir de forma breve, quisiera hacer un pequeño resumen para que de alguna manera pues no perdamos el hilo y lo podamos seguir, ¿de acuerdo? Más o menos os acordáis de lo que compartimos, ¿verdad? Gloria a Dios, que todo el mundo se acuerda. Esto es una maravilla. Hicimos una breve introducción de lo que era el estanque de Betesda en el contexto más bien social de la época. ¿Os acordáis? A ver, una pregunta. Así veremos si os acordáis. En este milagro, aquí en Jerusalén, en el estanque de Betesda, fue un viaje de Jesús a Jerusalén. ¿Cuál era? ¿El primero o el segundo? Primero. Dios, me tiemblan las piernas. ¿Cuál? El segundo. El segundo. Os dije, en el primer viaje, el Señor, en su plan mesiánico, puso a su lugar en la gente que estaba en el templo. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Que dijo el Señor, esto es casa de mi Padre y lo habéis convertido en cueva de ladrones. Allí el Señor puso en su lugar a toda la gente, aquella de la época, a los fariseos, a la clase religiosa. ¿Os acordáis? Y claro, a partir de ese momento, aún le tenían, diríamos, bueno, más rencilla, más odio, hasta el punto que en Juan 5 dice que lo pretendían perseguir e incluso matar. Eso sí, ¿os acordáis? Por tanto, era su segundo viaje. Amén. En el primero puso las cosas en orden y en el segundo seguía poniendo cosas en orden, pero claro, aquella gente no. Ay, Dios. ¿Y ahora qué os digo? Si no os acordáis. ¿Sí? ¿Os acordáis? Es que no me gustaría que perdierais el hilo de la introducción, de lo que era y simbolizaba el estanque de Betesda. Dice la palabra, y hacía una multitud de enfermos que esperaba el movimiento del agua. Y os pregunté, ¿por qué había una multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua? ¿Por qué? Porque bajaba un ángel, supuestamente. Y obtenían La sanidad. la sanidad. ¿No? Y os dije, está bien, esto es lo que dice aquí la palabra, pero en ninguna parte de la Escritura, porque solamente en capítulo 5 del libro de San Juan habla del estanque de Betesda, pues en ninguna parte del capítulo 5 nos corrobora que realmente esto es así. El evangelista no dice, no habla de sanidades, ¿entendéis? Amén. Reales. Habla de lo que se decía, habla de lo que aparentemente es una simple creencia popular de lo que la gente decía. De tanto en tanto desciende un ángel y el primero que llega al agua obtiene la sanidad. Pero no lo afirma. Por tanto, tenemos que entender que era una creencia popular como muchas que hay. ¿Os acordáis que os lo comenté? Amén. Como las que hay hoy en día, simplemente. Y aparte os dije que esto era una forma de sanar que no es la característica que tiene Cristo, que tiene Dios.
Porque si realmente aquel hombre hacía 38 años que estaba esperando, y no dice la Biblia que en ese intervalo de tiempo vino realmente un ángel y las aguas se removieron, no lo dice. Por tanto, si ese hombre tuvo que esperarse 38 años o un tiempo indefinido de tiempo esperando allí, eso era una simple crueldad. Y las formas, ¿lo veis? Las formas, gente, os dije, tirada por el suelo, con enfermedades, unos paralíticos. Si realmente cuando eso, si alguna vez sucedió, aquella gente, de alguna manera, pues, se harían daño. Intentarían correr unos por encima de otros, pegándose golpes, intentando llegar el primero a las aguas para obtener la sanidad. Eso no es forma. Y ninguna parte de la Escritura nos habla de que Jesús sana de esta forma. Además, cuando viene Jesús al estanque de Betesda, lo primero que hace es alejar el concepto de las aguas. ¿Entendéis, no? ¿Os acordáis de todo lo que, verdad? De todo lo que hablamos? Es que es importante que sigamos como es a veces si es una predicación en dos domingos, hay que recordarlo porque si no perdemos el hilo. Y dice la palabra que dice, ¿quieres ser sano? ¿Os acordáis de lo que os dice? Alguno puede pensar, pero Señor, claro que quieres ser sano. Hacía 38 años, sí, pero escucha bien, iglesia. Hacía 38 años. Ese hombre, de alguna manera, cada vez estaba más viejo y más incapacitado, hasta tal punto que ya perdió, diríamos, la ilusión, perdió, diríamos, ¿qué palabra utilizar? La esperanza de ser sanado, ¿verdad? Hay personas que, en fin, porque esto lo trasladé al mundo espiritual, ¿no? Y hay personas que de alguna manera pues están bien como están, con su pecado, con su forma de vivir, y lo primero que hay que hacer, o muchas veces, esas personas se les ha preguntado, ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar de actitud? ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres cambiar de posicionamiento? Porque tu vida es una vida vacía. Y cuidado, estoy hablando de gente, no del mundo, ¿no? De gente que vienen a las iglesias, que es diferente. Y les dices, oye, ¿quieres cambiar de posicionamiento? Porque es que tienes una vida vacía. No ves que no eres feliz. No ves que siempre estás triste, abatido o abatida, que no vives una vida en triunfo. ¿No te das cuenta que no vas bien? ¿Quieres cambiar? Amén. Y te dice, no, de momento no. Y la excusa típica. ¿Quieres saber cuál es la excusa típica? ¿Quieres saber cuál es la excusa típica? Amén. Si no queréis, no. Amén. De verdad que por mí no hay ningún tipo de interés, ¿eh? Si no queréis, de verdad que no. Pero os lo voy a decir. La excusa típica es, no, mira, pastor, cuando pase tal cosa, cuando esto suceda, entonces, de verdad, entonces ya se vuelve que se va pensando. Esa cara ya mismo parece que, ¿sabes qué? Ya, pues, en serio. Dice, no, es que cuando pase esto, yo voy a cambiar. Entonces yo voy a comprometerme con Dios, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a hacer esto. Vale, está bien. Te equivocas. Estás alterando las prioridades del Evangelio. El Evangelio no funciona así. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso el Señor, en esta pregunta concreta que hizo, realmente, ¿por qué se la hizo al paralítico? Para que el paralítico realmente manifestara su condición y la necesidad de que él, y el compromiso de que él quería ser sano verdaderamente. Entonces es cuando Dios realmente podía hacerlo. A ver, una pregunta, para que no haya confusiones. ¿Tú crees? Escucha bien lo que te voy a preguntar, iglesia. Medítalo y luego me contestas. ¿Tú crees que Dios puede sanar a una persona
que no quiere ser sanado? ¿Tú crees que Dios puede expulsar a un demonio de una persona que no quiere ser liberado? Piensa y contéstame. ¿Qué piensas? Pues sí, Dios tiene el poder y la autoridad para echar fuera un demonio y para sanar aunque tú no quieras. Pero, ¿qué sucede? ¿Os acordáis lo que dice la palabra? Cuando la casa es barrida y es limpiada, al cabo del tiempo vienen 7 más. Por tanto, lo primero que yo hago como evidentemente es la forma de actuar, era la forma de actuar de Cristo, ¿no? ¿Quieres cambiar? No. Pues como os dije la semana pasada, pues por favor, ponte a la izquierda y deja que pase el siguiente, que le voy a hacer otra pregunta, la misma pregunta. Porque si no quiere cambiar, no es que yo pierda el tiempo, ¿no? No. Es que la estoy perjudicando a esta persona. Porque no soy yo, es Cristo el que la va a liberar o sanar. Pero luego, cuando pase un tiempo, esta persona estará 7 veces peor. ¿Entendéis? Mucho peor, no el doble, 7 veces peor. Por tanto, hay una capacidad, diríamos, individual, un libre albedrío. Cada persona debe decidir si quiere o no quiere. Es muy fácil. Yo recuerdo cuando hacíamos liberaciones y al cabo de poco tiempo, veías como esa persona realmente estaba mucho peor. Hasta tal punto que perdía toda sensibilidad del espíritu, toda sensibilidad de venir, o sea, de ganas de pagar el precio, de venir a la iglesia. Estaba francamente irreconocible. ¿Por qué? Porque venían 7 más. ¿Entendéis? Iglesia. Por eso el Señor dijo, tú, hace 38 años, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Quieres ser sano? Hay gente que no. Igual el hombre se acostumbró a estar allí, es cierto que perdió toda esperanza de ser sanado, pero se lo preguntó. ¿De acuerdo? Y aquí lo dejamos estar en la semana anterior, en la pregunta del Señor. ¿Quieres ser sano? Y él, ¿qué le contesta? Jesús, sí. No le contesta eso. No le contesta eso. Es muy diferente. No le contesta eso. No le dice, no quiero. O sí, Señor. No le dice eso. Le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Amén. Y bien, empezamos brevemente y voy a terminar una segunda parte. Lo haremos en 3 partes, ¿vale? Porque creo que es lo mejor. Entonces, hoy brevemente y lo dejaremos para otro día. No tengo quien me meta en el estanque. Esa fue la contestación del paralítico a la pregunta del Señor si quería ser sano. Piensa un poco. Piensa un poco, por favor. Céntrate en el cuadro este. Si ese hombre hacía 38 años que estaba enfermo, ¿cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su anhelo, su esperanza, su felicidad, su motivación? ¿Cómo estaba? Ahora viene una persona que era Jesús, pero él no sabía que era Cristo. No lo sabía. Simplemente Jesús para él era un forastero. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? La respuesta del paralítico simplemente puso de relieve algo muy importante. Y es la frustración. ¿Sabes lo que es una persona frustrada? Hola. Buenos
Buenos días, iglesia. Amén. ¿Estamos despiertos? ¿Estamos bien? ¿Queréis que repartamos horchatas y para que estáis bien, no? No me contestan, para que esté predicando a las paredes y a las columnas. ¿Sabéis lo que es frustración? Amén. Una persona que está frustrada, ¿sabéis lo que es, no? Una persona que, diríamos, un sinónimo de... Tristeza y sin esperanza. ¿Cómo? Desanimada. Tristeza en su corazón, sin una esperanza. ¿Qué más? Decepcionada de la vida. Un compendio de todo esto, ¿no? Por tanto, una persona frustrada es una persona que está medio acabada. Perdió toda esperanza. ¿Verdad? Hay personas que están frustradas en su trabajo, en su matrimonio, en su economía, en su vida o relación social. Una persona frustrada, una persona que le han hecho daño, una persona que le cuesta relacionarse en aquel ámbito porque realmente no se siente a gusto. Bien, este hombre, cuando se le pregunta, cuando Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Él no dice directamente, sí, forastero, sí, quiero ser sano. Él dice, no tengo quien me meta en el estanque. Puso de relieve simplemente su frustración y aparte abrió su corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque él había perdido, ese hombre perdió toda esperanza de ser sano. Y él abrió su corazón diciendo la problemática que había en su corazón. ¿Cuál era su problema? Su problema era que no podía llegar el primero a las aguas, porque era paralítico. Entonces abrió su corazón a Cristo, puso su problemática a Dios. Fíjate, Dios le hace una pregunta y él le contesta, y no le contesta de forma escueta, con un monosílabo, sí o no, o quizás le dice, Señor, es que expresa su frustración, es que no tengo quien me meta en las aguas, porque yo no puedo ser nunca el primero en alcanzar las aguas, porque soy paralítico. ¿Lo ves? Era un hombre frustrado, un hombre que de alguna manera pues estaba desanimado, y realmente no era de extrañar su desánimo, porque después de tantos años de estar perseverando en aquel lugar, 38 años, no había conseguido una solución para su problema. No había conseguido nada. 38 años esperando y no consiguió nada. ¿Lo veis, iglesia? Amén. Era un hombre francamente frustrado. Y déjame que te diga algo muy importante. Esa frustración, ese abatimiento espiritual, y eso pasa hoy, pasa cada día, os lo puedo asegurar, esa frustración le llevó hasta el punto que no se dio cuenta de que la solución para su problema la tenía delante de sus narices, que era Cristo. He hablado con muchísima gente, y ya no están, que no se dieron cuenta verdaderamente de que tenía delante de sus ojos, delante de ellos mismos, la solución a su vida, a sus problemas personales, que les estaban llevando a una vida en derrota. Estaban personas francamente acabadas y frustradas, y no se dieron cuenta, porque esa frustración estaba tapando totalmente la capacidad para poder ver. El único que puede hacer algo por esa persona es Jesús. Amén. Y lamentablemente tengo que decir que hoy no está. Y eso pasa. Pues bien, ese hombre expresó su frustración. Señor, es que, Dios mío, 38 años. Y seguramente las aguas sin moverse. Porque era una creencia popular. Y claro, pero es que si pasa eso, yo no tengo quien me meta en el agua, Señor. ¿Cómo lo voy a hacer?
abrió su corazón. No sabía que era Jesús. ¿Y por qué abrió su corazón? Ese hombre estaba en un proceso de soledad. Y ahora verás el porqué. Extremo. Era el peor de los lugares que uno podía encontrarse. ¿Entiendes, iglesia? El peor. Y ahora verás el porqué. Me encanta. ¡Buah! Porque el Señor va a ese lugar. El peor de los lugares. ¿A qué te refieres, pastor? Porque había gente paralítica. Sí, bueno, eso aparte. El peor de los lugares, o uno de los peores, hablando a nivel humano. Y el Señor va allí para romper todo estereotipo. Es tremendo. Amén. Dios es maravilloso. Aleluya. Y luego, espérate, fíjate bien en la contestación de Cristo. Porque de alguna manera está destapando algo, o sea, da rienda suelta a su vocabulario cuando le contesta a Jesús para desatar su amargura, es decir, para culpabilizar a otros por la falta de interés o de solidaridad, porque, como diciendo, no, es que no tengo nadie que me meta en el agua, porque sé que nadie va a meterme en el agua. Forastero, nadie, porque aquí estamos por interés. Aquí nadie va a ayudar a nadie. ¿Entiendes ahora por qué era el peor de los lugares? O uno de los peores. Porque nadie iba a ayudar a nadie. Había un egoísmo extremo por necesidad humana. Todo lo contrario a lo que nos indica y nos enseña la palabra. El que primero entraba, el primero que se sanaba. Eso es decir. La gente sentía rechazo unos con otros. Habían rencillas, rencores unos con otros. Dios sana de esta manera. Dios va a hacer algo para que la gente esté mal, para que haya rencillas, divisiones entre la gente, entre la humanidad. Dios actúa, trabaja de esa manera. Eso era una creencia popular. Él mismo lo dijo, es que no tengo a nadie. Y es que nadie va a entrarme, nadie va a ayudarme. Porque ¿cómo van a ayudarme? Si me ayudan a mí, ese se va a perjudicar. Por tanto, eso era un lugar donde estaba expandido el egoísmo por necesidad humana. ¿Entendéis? Amén. Y allí va Jesús para romper con todo lo que estaba establecido. Amén. Para romper con el egoísmo, para romper con el paradigma humano, para romper con las creencias populares, que eso no viene de Dios, y está escrito en la palabra. Y, iglesia, hay muchas creencias populares, y vosotros que venís de allí, de América Latina, lo sabéis, porque yo veo cada cosa que digo, Dios amado, ¿cómo es posible que pastores no enseñen que esto no es de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Lo que os dije la semana anterior. Es muy fácil quedar bien con la gente. Es muy fácil para un pastor o para una persona que está en un púlpito quedar bien con la gente para llenar la iglesia. Muy fácil. Tú dices lo que ellos desean escuchar y ya está. Y la iglesia se llena. Pero bueno, espérate, inicialmente. Porque posteriormente, cuando Dios empieza a poner las cosas en orden, luego se van vaciando. ¿Entiendes? Hay mucha creencia popular que no viene de Dios, que no sale de aquí, que no sale de la palabra, de la Santa Biblia. ¿Entendéis? Y eso hay que enseñarlo, eso hay que exhortarlo, porque eso no produce bendición. Todo lo contrario. ¿Entiendes? La solución está en Cristo. Amén. Y fuera de Él, nada. Nada. Y no te hablo como pastor, no. Te hablo como creyente que me convertí en el año 91.
O me bauticé, nos bautizamos en el 91, ¿no? Bueno, 91. No te hablo como pastor, como creyente cristiano. La solución está en Jesús. Fuera de Él no hay nada. Ni creencias populares, ni confianza extrema en una persona determinada, sea familia o no sea familia. No. La solución está en Cristo. Punto y final. Y te lo voy a demostrar en pocas palabras. Amén. Amén. No hay más. Por tanto, iglesia, esta forma de sanar no era una característica de la forma de sanar de Cristo, de ninguna manera. Porque el estanque de Bethesda, de alguna manera, era un símbolo, y sigue siendo hoy, en el siglo XXI, cuando leemos esto. Escucha bien esto, ¿eh? Un símbolo de la impotencia espiritual del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Amén. Amén. ¿Queréis que os lo explique? Amén. Pues claro, genéricamente uno puede decir, sí, está muy bien, pero no sé qué dices. Pastor, ¿a qué te refieres? Pues muy sencillo, escucha. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad suficiente para autoayudarnos a nosotros mismos. ¿Entiendes? Por las consecuencias naturales o espirituales que produce el pecado. No tenemos esa capacidad. ¿O tú sí? Nadie tiene esa capacidad. Absolutamente nadie. Solamente Jesús. Solamente Él. O tú puedes de alguna forma autoayudarte a ti mismo o a ti misma en el ámbito espiritual. No tenemos esa capacidad. Es el Señor que nos ayuda, el que nos levanta y el que nos perdona, y el que nos hace afectos y dignos para estar delante del Padre. Pero eso a veces no se entiende. Amén, iglesia. Y muchas veces, y permíteme que te lo diga en estas palabras, porque creo que es así. Muchas veces la gente gasta su vida confiando en personas, toda su vida, en personas y en cosas, que nunca, absolutamente nunca, van a aportarte ninguna solución. Amén. Amén. Y digo, y lo sé, y sé por qué lo digo. Personas que tienen a Jesús en un segundo plano, en un segundo aspecto en su vida, y es más importante la familia, es más importante la opinión de otras personas, la esperanza puesta en otras personas, la esperanza puesta en otras cosas de la vida que parece ser más importante que Cristo, y Él está en un segundo plano. Y así pasan su vida. Y la pasan como el paralítico de Bethesda, 38 años sin sucederle absolutamente nada, luchando físicamente, psicológicamente, y al final ese pobre hombre estaba cansado, abatido y frustrado. Y eso es lo que sucede muchas veces con muchos cristianos, que acaban cansados, abatidos, frustrados. ¿Y para qué tanto? Tantos años, ¿para qué tanto luchar? Yo no veo nada, yo no veo la bendición, otros son bendecidos, mi casa mira cómo está, no prospero en el trabajo, no prospero absolutamente en nada, no sé qué está sucediendo. Paralítico de Bethesda. Amén. Estaba cansado, frustrado, abatido, derrotado, hasta que vino Cristo. Hasta que vino el Salvador. Amén. Y las vidas en las iglesias van a estar así, hasta que realmente entiendan que Jesús es la solución. Amén. No hay otra manera. Él no puede formar parte de mi vida en un segundo plano. Es imposible. No debe ser más importante la opinión, por ejemplo, y perdonadme la forma, ¿de acuerdo? No puede ser más importante la opinión de mis padres, que ya no están en la presencia del Señor, pero antes, o de mis hijos, o de un amigo, o de quien sea, o de mi trabajo, confiar en él para ganar mucho, o lo que sea, que
en Cristo. No puede estar en un segundo plano. Es imposible. ¿Entendéis? Voy a acabar frustrado, acabado, abatido. Así que el Señor, frente a nuestra debilidad y frente a la incapacidad de todos los demás para poder ayudarnos, porque nadie puede ayudarte. ¿Quién te va a ayudar en el ámbito espiritual sino Cristo? El Señor se interesa frente a todo esto por nosotros. ¿Y sabes qué hace? Viene a dar su vida por ti. Porque dice, Él no va a poder, ella no va a poder, pero su familia y sus amigos tampoco van a poder ayudarle. Así que tengo que yo ayudarles. Por eso Pablo, escucha esto, lo resume en el libro de Romanos capítulo 5 verso 6, y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. No hay nadie. Es por Cristo. Es por Él. No lo ofendas más. No ofendas más a Dios. No lo dejes en un segundo plano. No tengas a mayor importancia tu trabajo, tu casa, tu familia, tus padres, tus hijos, lo que tú quieras. No los tengas con mayor valor que a Cristo, porque le estás fallando a Dios. Que sea el number one, el número uno, la máxima prioridad. Que eso no quiere decir que no tengas en buen valor a los tuyos y lo que tú quieras. No, significa que tengas un buen orden de prioridades en tu vida. Y el número uno es Dios, porque Él es tu Salvador. Porque no te va a salvar ni tu familia, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tu mujer, ni el que más quieras, ni tu casa, ni tu buen coche. No, eso no te va a salvar. No te va a salvar. No te va a salvar, iglesia. El que va a salvar tu alma es Cristo. Amén. Así que por favor, Él el número uno. Y voy terminando diciendo, Jesús le dijo, tú fíjate el proceso, El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Una pregunta muy tonta, pero que no era como podemos pensar, ¿no? Os he dicho, la gente tiene que querer eso para que el Señor pueda concederlo. Bien, le preguntan, ¿quieres ser sano? Ese hombre no dice con un monosílabo, no dice sí o no, o quizás dice sí, Señor, y le da una explicación, ¿verdad? Le abre su corazón. Bien, una vez que abre su corazón a Cristo, el Señor le contesta y le dice, agárrate, ahora viene curva aquí. Le dice, vale, pues ahora tú has abierto mi corazón. Y yo te digo, venga chaval, levántate, toma tu lecho y anda. Pues era paralítico. A ver, Jesús. Es un hombre que está por afeitar, con barbas. Bueno, externamente el pobre hombre daría realmente un poco de... Imaginemos, ¿no? Un mendigo, 38 años sin limpiarse o, bueno, no sé, ¿de qué manera? Eso externamente. Internamente el hombre estaba frustrado, acabado, abatido, derrotado. Y dice, sí, Señor, yo es que no. Y dice, pues bien, ahora levántate, toma tu lecho y anda. Qué fácil lo vemos, ¿verdad? En el siglo XXI, ¿no? Cuando la Biblia está escrita y Juan escribió esta parte de la escritura y uno lee, ¡ah, gloria a Dios! Levántate, toma tu lecho y anda, ¡qué maravilla! Sí, sí, pero vamos a vivir ese cuadro, ese contexto histórico. Ese hombre estaba frustrado, abatido, caído. ¿Entiendes lo que te digo?
vas entendiendo? Amén. Claro, Jesús se dirigió al paralítico. Fundamentalmente, la pregunta que voy a hacerte es la siguiente. ¿Cómo hemos dicho que estaba el paralítico? Frustrado, derrotado, ¿no? Abatido. No conoces a nadie, no has conocido a nadie que espiritualmente esté así. Ay, es que no puedo levantarme. No hay manera. Cuando salgo de una, me meten, no, yo no quiero meterme, pero me meten en otra. Y no puedo levantarme. Pero eso sí, voy a la iglesia, intento hacer las cosas bien. ¿Conoces ese ejemplo? Amén. Ese hombre estaba abatido, derrotado, postrado. Y el Señor, de alguna manera, quería mostrarle que a pesar de tantos fracasos, a pesar de que su vida realmente y aparentemente era completamente un fracaso, porque era un fracaso, iglesia, lo hemos leído, era un fracaso. Dios quiso decirle con estas palabras, en primer lugar, darle una nueva esperanza y decirle, oye, no todo está acabado, no todo está perdido. ¿Entiendes? Aún hay una esperanza para ti. Tú no sabes la manera, pero yo que soy Dios, sí la sé. Tú no la conoces, pero yo que soy Dios, la conozco. Pastor, es que no puedo levantarme. Es que voy a la iglesia e intento hacer las cosas, pero no puedo. Caigo y me levanto. Y vuelvo a caerme y vuelve Dios a levantarme, pero no puedo pagar un precio porque me tira más el mundo. No puedo. Escucha, a ti te digo, hay una nueva esperanza para ti. No todo está perdido. Quizás has perdido cosas, pero es el tiempo donde Dios quiere que tú las recuperes. Amén. Que vuelvas a obtener lo que perdiste. ¿Entiendes? Amén. Lo primero que quiso que Jesús entendiera este paralítico es que aparentemente él lo daba todo por perdido, pero Cristo vino al estanque de Betesda, a un lugar donde había un extremo egoísmo humano por necesidad, donde nadie miraba por nadie, donde cada uno miraba por sí mismo, donde no había compañerismo, ni amor, ni solidaridad, ni nada. Cristo vino allí para romper con todo ello y dijo, vengo con mi amor y voy a daros una nueva posibilidad, voy a daros una nueva esperanza. Aún hay una esperanza para vosotros, no todo está perdido. Amén. Dice la palabra, derribados, pero no destruidos. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Somos hijos e hijas de Dios Altísimo. Yo puedo estar mal, yo puedo estar aparentemente derribado, caído, derrotado, frustrado, pero dice la palabra que jamás destruido. Amén. ¿Entiendes? Por tanto, lo que quiso decir el Señor a ese paralítico, tú, con tu mente humana y con tu mente de alguna forma limitada, das todo por perdido. 38 años esperando en una creencia popular, porque la gente así lo creía, y tú también, paralítico. ¿Pero eso te trajo algo de bueno? No. ¿Obtuviste lo que tú querías? No. ¿Seguir la corriente social de lo que es el mundo fuera del ámbito cristiano te va a llevar a algo? No. ¿Vas a conseguir lo que tú querías? Bueno, quizás sí, pero luego el diablo te lo va a quitar. Entonces, hay para ti una esperanza. Pero a mi manera, no a la tuya. Amén. Amén, iglesia. Amén. Es como Cristo vino a ese hombre como el amigo íntimo que todos de alguna manera deseamos.
tener a nuestro lado y que a veces hemos echado de menos. ¿Sabes? Bueno, no sé, un amigo que sea de verdad, con amor, que te pueda ayudar y amar de verdad, no con interés. Y quiero decirte algo que yo sentía en mi corazón. El Señor siempre ha estado interesado por tus problemas, hasta el punto, y el que tenga oídos oiga, y el que quiera creerlo que lo crea, y el que no, es su problema, hasta el punto que tus problemas los hace suyos. ¿Entiendes? Los hace suyos. Somos hijos, somos templo de la tercera persona de la deidad, no es cualquier cosa. Yo puedo estar frío y no creerlo, porque, en fin, mi vida espiritual pues deja mucho que desear, pero la verdad es la verdad, la palabra es la palabra, y es lo que hay, y no hay más. El Señor se preocupa por ti, hasta el punto de que tus problemas los hace suyos. Amén. ¿Por qué te crees que si dice la palabra nos da un consejo? ¿No? A los cristianos dice, tú ríe con el que ríe, pero cuidado, también debes llorar con aquel que llora. Consuélalo en el nombre de Jesús, dale amor, gózate de sus victorias, pero estate con él en sus derrotas. ¿Por qué? Porque el Señor de alguna manera hace suyos tus problemas y siente en primera persona tus fracasos, tus frustraciones. ¿Entiendes, iglesia? ¿Estás de acuerdo? Voy acabando. Quiero que escuches y abras bien tus oídos en esta recta final. Tenemos el cuadro, ¿de acuerdo? El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Bien, pero escucha, cuando el paralítico vio que Jesús, que no sabía que era Jesús, que era para él un forastero, cuando aquel paralítico vio que aquel hombre se interesaba por él, aquel paralítico pensó que Jesús lo iba a ayudar a obtener la sanidad con la única forma que él tenía de pensar. Quiero que entiendas esto, la sanidad que podía obtener. O sea, en otras palabras, cuando el paralítico vio el interés de Cristo, aunque no sabía que era Cristo, pensó, vale, este hombre vendrá a ayudarme para levantarme, me apoyaré en él, para cuando las aguas sean removidas, que yo pueda ir hasta mojarme con aquellas aguas y obtener la sanidad. Y es lo que aquel hombre pensó, porque su interés, su esperanza, estaban puestas en las aguas. ¿Sí o no? Amén. Repito, ¿sí o no? ¿Me seguís? Amén. Sin embargo, el médico celestial rompió todo eso. Todo eso. Y aquel hombre se quedaría, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, forastero? ¿Qué me estás diciendo? Ah, pero yo pensaba que tú te ibas a quedar conmigo un tiempo indefinido, indeterminado, y cuando las aguas se removieran, tú me levantarías y tú me llevarías hasta el estanque, hasta las aguas. ¿Y qué me estás diciendo? Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te das cuenta? Claro, aquel hombre, antes de ser sanado, debía hacer algo. Que es lo que tú y yo debemos hacer también en el siglo XXI y durante todos los siglos del establecimiento de la Iglesia. ¿Sabes qué debía hacer ese hombre? Creer en Jesús. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, era una condición sine qua non creer en Cristo. Dice la palabra, al que cree, todo es posible.
Claro, el Señor en aquel mandato que le dio al paralítico, en aquella frase, le dijo 3 cosas que eran imposibles para un paralítico: levantarse, tomar su lecho y andar. Es que no le dio una orden, no, le dio 3 imposibles para un hombre que estaba incapacitado, paralítico, tumbado en el suelo. Ese hombre de alguna forma debía creer en Jesús, ¿entiendes? Porque la esperanza de ese hombre para obtener la sanidad se había totalmente desvanecido cuando vino Cristo, cuando se le puso enfrente de él. ¿Entiendes lo que te digo, iglesia? Escucha, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Dios te va a sorprender, pero a su manera, no como tú quieras que te sorprenda, no como tú esperas que te sorprenda. Aquel hombre esperaba ser sorprendido con la ayuda de aquel hombre hasta las aguas, y Cristo rompió con todo aquello, con todo lo que estaba establecido, y le dijo: no, esto no te van a salvar las aguas. Yo estoy por encima de las aguas milagrosas. Yo estoy por encima de los ángeles que decís vosotros, que vienen de tanto en tanto. ¿Y cuánto hace, chico? 38 años, ¿lo ves? Estoy por encima de los ángeles, de las aguas milagrosas, de las creencias populares, de lo que diga la gente y deja de decir con una sola palabra: sano. Y abro las aguas. Amén. Un punto. Es lo que hay. Debes creer en Jesús. Es el único que puede. No hay más. No dejes a Cristo en un segundo plano. Por favor, no lo dejes. Que sea la prioridad en tu vida. Amén. Que sea la prioridad. Y nunca lo olvides. Esa es su manera. ¿Vale? Siempre a su manera. Y escucha, mira, el hombre aquel. Ahora sí, ya termino. El hombre aquel estaba frente a Cristo. Esperaba ser sanado de una manera y el Señor le dice de otra: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pensáis vosotros que aquel hombre pensaría? ¿Cómo miraría aquel forastero que no sabía que era Cristo? ¿Cómo lo miraría? ¿Qué sucedió en ese intervalo de segundos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? Porque algo sucedió. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Hombre, 38 años creyendo en algo que la gente creía. Es como una persona, escúchame, mira, es como una persona mayor, con 70 y pico de años, 80 años, que durante toda su vida tiene su creencia católica. Y ahora vengo yo, o vienes tú, y le dices: no, mira, que es que esto no es así, ¿sabes? Ah, no, esto es de la otra manera. Como no venga revelación del Espíritu, te vas a ir por el mismo lugar donde viniste, con las manos vacías. Porque así pasó con mi suegro, que tiene 86 años, hasta que Dios le reveló. Era imposible. ¿Entiendes? Eso es lo mismo. Ese hombre hacía 38 años que creía en algo que la gente creía. Y la esperanza estaba supeditada a lo que la gente y él mismo creían. Y ahora viene uno que es forastero y le dice: no, es que no es así, ¿eh? Y es más, te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En esos intervalos, diríamos, de segundos, ¿qué sucedió en aquel lugar para que ese hombre de alguna manera reaccionara de esa manera? Las palabras, y quédate con eso, las palabras de Cristo en ese momento, igual que cuando te habla a ti, en ese momento ese hombre vio tal poder y tal autoridad, aunque no sabía que era Cristo, que ese poder y esa autoridad trajeron convencimiento a su corazón, rompieron con todo esquema humano. Lo miraba cara a cara, sin saber quién era él. ¿Entiendes, iglesia?
pero pudo más el poder y la autoridad de Cristo para que aquel hombre, con sus impedimentos, con sus dudas y con sus frustraciones, se levantara y consiguiera la autoridad, su sanidad. Y escucha, cuando Dios te llama, y sé que hay mucha gente que lo duda, escucha, iglesia, escúchame. Cuando Dios te llama a la iglesia, cuando Dios te llama a un ministerio o a un servicio, cuando Dios te llama, ¿escucháis? Cuando Dios te llama a eso, con esas palabras de poder y autoridad, hay algo que acompaña. ¿Sabes qué es? Es la capacidad para poder llevar a cabo ese llamado, ese ministerio, ese servicio en la iglesia, o simplemente el hecho de venir a la iglesia. Hay pastores que de verdad, hay temporadas que lo paso tan mal, no tengo fuerzas, ni ganas, ni ímpetu para venir a la iglesia, estoy tan desanimada, tan desanimado, a veces lo paso tan mal, es que veo que la gente se goza y yo no siento nada, es que veo que la gente de alguna manera pues, no sé, quizás pues habla lenguas y lo de menos, pero bueno, y yo ni tan solamente hablo en lenguas, y yo no sé, yo sirvo a Dios, pero es que no siento nada. Escucha bien, y eso, esa frustración a la gente la lleva a vivir en derrota, abocados, destruidos, como el paralítico, hasta el punto de que uno pierde la esperanza y le da igual prácticamente todo. Pero escucha, cuando Dios te llamó, sea lo que sea, simplemente a estar en la iglesia o a ocupar un cargo, un servicio o un ministerio, te da la capacidad y la autoridad para poder luchar y para poder, cuando tú estás mal, poder levantarte. ¿Entiendes? ¿Entiendes, iglesia? Por eso el Señor, cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, aquí, era como que le dijo, no todo está perdido. Aunque para ti esté perdido, aunque tú creas que lo tienes todo perdido, te equivocas. Porque yo estoy contigo. Porque si lo haces a mi manera, te voy a levantar. Porque te voy a sorprender. Amén. Es por Él. Siempre, siempre, todo lo que suceda en tu vida, en tu familia, en tu casa, es por Él. Amén. Esa es su manera. Así que no todo está perdido. Aquel hombre lo daba todo por perdido y en cuestión de unos instantes fue sanado. Amén. Y me encanta esto cuando dice la palabra de repente. ¡Wow! Dios, cuando estaban reunidos en el aposento alto, esperando la presencia, la promesa, el mover del Espíritu Santo, no venía. Pero Padre, ¿qué sucede? No viene. Pero dice la palabra que de repente vino fuego. El poder del Espíritu. De repente viene la solución a tu vida, a tu matrimonio, a tu trabajo, a tu problema, a tu dilema. ¿Entiendes? Porque no todo está perdido. Es lo que quiere el diablo, el enemigo, que tú pienses y creas, para que vivas frustrado, acabado y abatido y en derrota. Pero en Dios tienes poder, autoridad y victoria. En el nombre de Jesús. La gloria es para Él. Apláudele. Señor y Padre, quiero darte